que leímos y vamos a platicar acerca de ella el día de hoy es Inés Arredondo. Inés Arredondo es mexicana, eh, es una escritora que nació en el norte del país, en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en 1928. Ella viene de una familia de clase media alta. eh, Su papá fue médico y ella es la mayor viene de una familia grande, ella fue la mayor de 9 hermanos. Entonces, pues, todos sabemos que eso lleva mucho peso, ¿no? en su historia. Eh, Gran parte de su vida, de su infancia en realidad, la pasaba con su abuelo materno. Su abuelo tenía una hacienda azucarera cerca, en el norte del país también, cerca de la ciudad natal de ella. Y gran parte de su tiempo la pasaba ahí. Entonces, eh, pues tuvo una buena educación, siempre fue a buenas escuelas, fue educada en colegios de monjas españolas en México en esos años, en donde pues acudir a estos colegios era de gran renombre, ¿no? Era como para las grandes familias, no todo el mundo tenía acceso a esta educación de gran calidad. Y pues conforme va creciendo, se empieza a interesar por la filosofía, de manera que se inscribe en la licenciatura de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que hace que se venga a Ciudad de México, porque la sede de la facultad está aquí en Ciudad de México, y entrando a la licenciatura durante su primer año, tiene una crisis existencial y espiritual muy intensa, posterior a las lecturas de Friedrich Nietzsche y de Soren Kierkegaard, y todo relacionado al ambiente ateo del momento, ¿no? Entonces ella no concebía una existencia y un mundo sin Dios, sin tener un componente espiritual, algo en lo cual creer, lo cual la lleva a una depresión muy intensa, a tener pensamientos suicidas e intentos suicidas, hasta que su médico de cabecera, al estar viendo esta situación, le recomienda mejor cambiar de licenciatura para intentar alejarla un poco de estos pensamientos tan intensos y estas crisis existenciales. Y ella lo hace, sale de la carrera de filosofía y entra a la licenciatura de letras hispánicas y también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así es como llega a su carrera literaria, ¿no? Pasa sus crisis existenciales, ya encontró su camino a través de las letras, a través del escribir, a través de autores y de compañeros que representaron gran parte de su existencia y de su vida y de su sentir. Y pues termina su licenciatura con gran éxito, realiza una tesis respecto al teatro, muy interesante y que es muy discutida hasta la fecha, porque habla de los sentimientos y de las ideas políticas y sociales que existen que existen en el teatro mexicano en la primera mitad del siglo pasado. Y pues era un tema que no se discutía como mucho, ¿no? Entonces, tiene un acercamiento fuerte al teatro con un ojo muy crítico. Hasta la fecha ese estudio, esa tesis es muy, muy discutida. Y pues después de que comenzó con el estudio del arte dramático para la tesis, termina su tesis y decide estudiar formalmente arte dramático. Entonces se relaciona mucho más con el teatro, mucho más con la escritura de guiones y empieza a escribir de una manera completamente personal, como más un medio de expresión propia que una cuestión de publicar, de que la gente la leyera, no era más un ejercicio completamente personal. Ya en su vida adulta, ella se casa con un escritor, Tomás Segovia, y pues al compartir la literatura como interés común, comienzan a colaborar juntos, aunque siempre, y pues muy para la época, sin que los trabajos se presenten a nombre de ella, sino siempre se presentaban a nombre de su esposo. Y pues colabora en los principales medios literarios, en radio, aquí en México, en la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional, en Bellas Artes, tiene una cátedra en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, tiene una cátedra en literatura en la UNAM y
pues empieza a escribir, más bien a colaborar y a redactar parte de los diccionarios de historia y biografías mexicanas. La UNESCO hizo una edición en los 60 llamada el Diccionario de Literatura Latinoamericana, y grandes escritores latinoamericanos participaron en ese trabajo. Ella es una de las que participa, entonces pues también es muy reconocida por eso. Y tiempo después empieza a trabajar como traductora, en fin, empieza a realizar otro tipo de obras. Y es hasta 1962, me parece, en que escribe un cuento para una revista, y el cuento se llama El Membrillo, y que es un cuento que generó mucho revuelo en el momento porque es una literatura erótica y fue publicada, entonces pues, y fue publicada su nombre aparte, entonces pues en la época, publicado por una mujer, hablando de cuestiones eróticas abiertamente, pues causó mucho revuelo, ¿no? Y a partir de ese momento se enamora de la escritura del cuento. Hasta la fecha, todos los textos que se conocen de ella son cuentos, excepto uno que es una novela corta, y parece que la novela fue como un ejercicio personal más que una cuestión eh, como académica, y pues ella siempre se encasilló en cuento, es lo que le gustaba, y tiene grandes cuentos pues que leímos algunos y que le han llevado a ganar premios, tanto nacionales como internacionales. Y posterior a este cuento, escribe su primer libro, que se llama La Señal. Y despuésito de esto la novela que les platicaba, que se llama Opus 123, y es hasta más de 10 años después, me parece que 12 años después, cuando escribe Río Subterráneo, que es el libro que nosotros leímos y su libro más reconocido, y que es el que le vale el ganar el premio Javier Villaurrutia. Alma nos está compartiendo su pantalla para conocer a Inés Arredondo. Muy bien. Pues después del éxito que tuvo este libro en su momento, Río Subterráneo, y de las críticas tan buenas que le trajo, empezó a conocerse más su nombre, le invitaron a colaborar a otros países. La Librería del Congreso en Washington la hace grabar 3 de sus cuentos para mantenerlos en su biblioteca. La UNAM también edita aquí en México un disco específicamente de su trabajo, de una serie que se llama Voz Viva de México, que es una serie de audios de escritores que ellos leen su obra, y hasta la fecha afortunadamente se pueden encontrar en línea, y es muy enriquecedor porque vienen textos de Rosario Castellanos, de gente de mucho nivel, y que siempre vale mucho la pena escuchar los textos que nos gustan, platicados de los mismos autores, ¿no? de los mismos escritores que nos están contando esas historias. De esa Y, colección fue que nos compartieron justamente el audio de las, ay, ¿cómo se llama? ¿Tsunamita? Sí, ajá, ¿cierto? Ujú, sí, debe ser de esa colección. ujú. Y, ¿qué más? Ah, bueno, ya para su vida adulta de Inés, pues ya es una escritora reconocida, traductora, colaboradora en radio, en cultura, titular de la cátedra de teatro en la Escuela de Bellas Artes, titular de la cátedra de teatro, perdón, de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, etcétera. Entonces, llega su cumpleaños de 60 años, y para ese cumpleaños le hacen una gran gala, recibe muchos premios, muchos honores, y el más importante es su doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el estado en donde ella nació. Y fallece en Ciudad de México por enfermedad, ya adulta, falleció en el año 89. Y después de su fallecimiento se le hicieron también
algunos homenajes aquí en Ciudad de México y otros allá en Culiacán, en su ciudad natal. Y tanto la UNAM como Canal 11 y Canal 22, que son los canales culturales de la Ciudad de México, se han encargado de rescatar su obra, de rescatar no solo los textos, sino parte de su biografía, parte de las traducciones que ha realizado, su tesis, algunos ensayos literarios. Tiene un libro para niños también muy lindo, pues esta historia verdadera de una princesa, su novela y pues sus libros han sido traducidos a muchos idiomas ya, como a 6, 7 idiomas distintos. Y pues es parte, algo que a mí me gusta mucho de su escritura y algo que pues también es como muy reconocido de ella, es que es del mismo círculo generacional y del mismo círculo intelectual en el que crecen y en el que se convierten en escritoras y se desarrollan por completo. Eh, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, por ejemplo. Rosario Castellanos era compañera de la facultad de ella cuando eran estudiantes. Entonces, pues bueno, hay muchas historias al respecto de sus colaboraciones, de la amistad que tuvieron, de la forma en la que enriquecen la escritura la una de la otra, entre otras cosas. Pues con todo lo que les platiqué pueden ver que es un personaje muy rico en cultura, con muchas vertientes en donde experimentar, con mucha curiosidad por el mundo, por aprender de aquí, de allá y de todos lados. Y pues que gracias a su trabajo, a sus trabajos, se ha ganado el lugar que tiene hasta hoy, el reconocimiento que tiene hasta hoy, a pesar de que durante el inicio de su carrera literaria, pues todos sus textos salían sin su nombre, ni siquiera, ¿no? Aunque la gente de leerlo sabía perfectamente que eran escritos por ella, no por su esposo. Y pues no sé, si quieran complementar algo, preguntar algo, entramos directamente al libro, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? De lo de los audios, nomás quiero comentar que pueden entrar a la página, se llama descargacultura.unam. Ahí googleen así, pongan en Google Descarga Cultura y ahí van a encontrar toda la colección de voces, no solo de las voz vivas que menciona Vane, sino conferencias, lecturas de todo tipo. Entonces es una gran fonoteca que tiene la UNAM y es totalmente libre y de descarga gratuita. Sí, efectivamente el audio que les mandé de la tsunamita del cuento es de esa colección. Entonces, para que pues puedan escucharlos. Y me parece re interesante, yo no sabía que Inés Arredondo también era compañera de la Chayo. Entonces ya tenemos a tres, porque Dolores Castro también era cuate. Entonces, está chévere el dato. Sí, sí, sí. Y ya, esa nomás. Mira, de publicar esos primeros textos bajo el nombre del esposo, no, es que no sé cómo se supo, cómo se hizo público que era ella la autora. ella lo hizo público, Ah, ella lo hizo. porque sí, porque después de una relación larga y turbulenta y de tener bueno, tuvieron un hijo y su segundo hijo nació muerto, fue un óbito, entonces impactó mucho su matrimonio y a pesar de eso, todavía después tuvieron 2 hijos más y después del cuarto hijo que sería, se divorciaron. Entonces, posterior al divorcio es su mayor etapa prolífica en literatura, es cuando más escribe, cuando más se da a conocer y cuando ella da a conocer ya todos los textos que había publicado anteriormente, pero ya bajo su nombre. Qué interesante. Eh, Interesante varias cosas, pero en particular esta relación de como estar atravesando un momento complicado en la vida y al mismo tiempo tener una gran producción literaria y, bueno, y estar como muy activo en literatura. Claro, quizá es como su medio, o fue como su medio de escape. Ella, bueno, todo el mundo conoce
el accidente que tuvo Frida Kahlo y que estuvo muchísimo tiempo en cama y que fue en donde tuvo como pues no su etapa más prolífica en pintura, pero sí una serie importante. Ella, Inés Arredondo, pasa por una situación muy similar. Ella tiene un accidente, bueno, no un accidente, más bien, entre sus depresiones y descuidos en general, empieza a tener problemas de columna y es operada más de 5 veces. Y pues las cirugías de columna requieren mucho tiempo de reposo, a mediado de ciclo, pues todavía más. Entonces ella pasó también años en cama, muchos años en cama. Y esos años en cama también es parte de lo que la llevó a escribir, bueno, a traducir tanto, a escribir tanto desde cama, porque finalmente pues no podía hacer como muchas otras cosas fuera, ¿no? Entonces creo que es como una de las autoras en las que la enfermedad y las tragedias la han llevado a expresar sus sentimientos y a expresar todas sus emociones y sus pensares a través de sus lecturas y a través de sus cuentos. Todos los deseos que quizá no se pudieron completar y todas las ilusiones que se quedaron por ahí en algún lugar sin realizar. Todo lo ha vivido a través de sus textos. Yo particularmente no sé, creería que podemos pasar a hablar de los textos. Me parece una introducción muy completa la que has realizado, Vanessa, y bueno, y a mí me has también dado un montón de datos que no tenía ni idea yo. Una de las cosas que le agradezco al círculo de lecturas es que me han descubierto muchas autoras de las cuales yo no tenía ni idea y que por primera vez me acerco a su obra y todas muy grandes. Yo venía comentando a Alma que yo todavía sigo enamorado de Josefina Vicens, pero con Inés Arredondo también veo allí como que hay una autora que uno no sabe por qué no había leído antes o por qué no le había dedicado el tiempo para leerla. Y yo particularmente invitaría como de pronto a empezar a hablar de los textos que leímos. No sé si están de acuerdo o si alguien tiene alguna pregunta que quisiera compartirnos. No todos al tiempo. ¿Hay alguna, escribió Joana en el chat, ¿hay alguna novela biográfica de ella, algún documental además de los audios de la UNAM? Um, sí hay, no sé si como documental como tal, pero sí hay capsulitas de pocos minutos que hablan respecto a su vida y a su trabajo. Me voy a dedicar al ratito a buscar los enlaces y en cuanto los encuentren se los mando en el grupo de WhatsApp, Joana. Sí, y también hay es que ese no se los pasé, pero se los voy a pasar. El Fondo de Cultura Económica publicó los cuentos completos, ¿no? Que les pasé. Y también están los ensayos completos. Y hay como 3 o 4 mini ensayitos que son autobiográficos. Entonces ella misma se va describiendo eh, como, o sea, de dónde nació, qué era su infancia. Entonces están chéveres y para que la conozcan a través de ella también se los mando, pero acuérdenme, porque no me acuerdan, eh, para que los lean, porque es interesante leerla, saber sobre ella a través de ella misma, ¿no? Exactamente eso. No, y esta relación que se estableció ahorita es bien interesante porque digamos que en algunos talleres hemos hablado de ciertos autores justamente que tienen esta relación entre la enfermedad y la escritura y cómo la una termina influyendo en la otra. Y bueno, pues me parece que este es un caso bien interesante que pues yo te voy a recordar lo de los ensayos porque sí me gustaría leerlos. ¿Y qué tal les pareció el libro? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Alguno en particular? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana. Y, hola, ¿me oyen? Sí. Hola, Joana, ¿cómo estás?
¿Cómo Sí, sí, están? Joana. Pues la verdad no he leído todos los cuentos, pero sí, la verdad los pocos que leí me impactaron muchísimo porque tienen una fuerza narrativa impresionante. Por ejemplo, este de la señal, como empieza. Dice así como el sol denso, inmóvil, imponía su presencia. La realidad estaba paralizada bajo su crueldad sin tregua. Flotaba el anuncio de una muerte suspensa, ardiente, sin podredumbre, pero también sin ternura. Eran las 3 de la tarde. Entonces, como que uno lee esto y piensa así como en esos cuentistas argentinos, no sé. Es muy fuerte, muy impactante. No, la verdad, como que la única cuentista que he leído que me haya impactado mucho es Clarice Lispector. Y encontrar otra autora que haga este tipo de cosas sí me sorprendió mucho. Muchas gracias por la recomendación. Es descarnada, sí, es descarnada en toda su escritura. Fuerte. Eso en todos los cuentos me pareció que era así como muy... eh, es que no encuentro otro término, descarnado, sí. Sí, sí. Impresionante. A mí particularmente el de la 2 p.m., ese a mí me dio entre risa y bueno, igual me parece contundente. Además me identifiqué con el personaje porque ese es lo interesante del cuento es que es una mera situación donde no pasa mayor cosa, pero es alguien esperando el bus en medio de ese tumulto. eh, y, y esos deseos que siente de matar a la gente que solo está estorbando ahí enfrente y que no se quita y que ese tumulto el que nos obliga justamente el sistema de transporte, a, el que nos expone y que nos hace tener unas iras, pero lo que me interesaba del cuento es justamente cómo hacía o cómo revelaba o cómo ponía en evidencia que es una ira totalmente inútil, o sea, es como de nada sirve ponerse de mal genio porque nada va a cambiar, o sea, no se puede tener control de esa situación y por más histeria o por más rabia o por más vehemencia que uno tenga en ese momento es totalmente desperdiciada. Y poner como en contraste eso, además que el personaje pues también es un misógino, eh, pues toda esa situación en particular, o sea, me parece muy complejo un cuento que realmente es muy corto. Y en el que la acción mayor y la acción más importante es estar esperando un bus, pero en medio de estar esperando el bus, entonces critica a la gente, critica, bueno, o sea, hay muchas críticas atravesando ese cuento y a mí me sorprende que en tan poco espacio y básicamente, mejor dicho, son cuentos como que lo importante no es la acción que sucede en el cuento, sino todas las acciones mentales, todos los espacios mentales allí, los pensamientos. En este caso de ese personaje es lo que resulta vital del cuento y no lo que uno pensaría que es lo que define el cuento, ¿no? La acción, el conflicto que pueda tener allí eh, el personaje como en la realización de esa acción. Eso particularmente me llamó poderosamente la atención. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención es que justamente la mayoría, bueno, por lo menos los que yo leí, porque al igual que Joana no alcancé a leer todo el libro, los cuentos con los que me relacioné, todos escritos en primera persona. Y a mí siempre me ha parecido que esos cuentos en primera persona tienen una ventaja muy grande y es que lo involucran a uno de una con el desarrollo de la historia porque es como si alguien se sentara al lado de uno y le empezara a contar algo. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Son cuentos que lo involucran a uno desde la primera línea y que son supremamente intensos, aunque las acciones que uno puede percibir son realmente pocas. Eso era como lo que tenía para compartirles. Sí, yo concuerdo con lo que dices, con todo, pero en específico, cuando te refieres a que es una escritora descarnada, como completamente cruda. Y creo que también
para la época en lo que, cuando se publicaron sus cuentos, es una escritora muy arriesgada, porque toca temas abiertamente que para la época eran tabú, específicamente en cuestiones de feminismo, en cuestiones de la falsa moral de las familias, como de la hipocresía que existe, ¿no? Y que todo el mundo pues ve y no ve, acerca de las infidelidades, acerca de el amor en distintas formas. Entonces, me parece que es muy arriesgado el tocar la forma en la que tocó esos temas, y sin embargo, cuando pudo haber sido callada y censurada, fue muy celebrada por haberlo hecho. Y a mí eso es algo de lo que más me gusta de su obra, ¿no? La forma en la que se atrevió a hacerlo, lo hizo de una forma muy desgarradora, y pues eso le valió el reconocimiento que tiene ahora. El otro aspecto que me llamó la atención fue lo de estos, bueno, les reitero que no pude leerlos todos, pero eh, estos cuentos sobre la violencia y sobre eh, había uno que era un, un grupo guerrillero, el de los inocentes, ¿cierto? O sea, es como donde todo parte a partir de una malentendido, se llevan al que no era simple y llanamente porque tenía el mismo nombre, pero el que se llevaron fue justamente un adolescente y ahora que arrancábamos esta charla hace unos momentos, preguntaba Vanessa por la situación en Bogotá y básicamente los más afectados son los jóvenes. Y ese cuento narra justamente y volvemos otra vez a lo descarnado, cómo golpear la belleza tal vez, ¿no? O sea que los más afectados siempre son los más jóvenes, porque son los más bellos, porque son los más inocentes, porque son los más vulnerables, y cómo el militar se regodea en destruir esa belleza, en destruir esa inocencia, y entre más la destruye, como que en algunos casos se empieza a vislumbrar un goce en destrozar esa inocencia. Entonces, ese cuento yo lo leí y me pareció totalmente, bueno, justamente por lo que acababa de pasar aquí en la ciudad, me identifiqué plenamente y me pareció asombroso cómo retrata la violencia. Volvemos a lo mismo, desde todos los niveles, desde una violencia psicológica a una violencia física, y eso, insisto, es lo que más me sorprende de esta autora. Hola, sí, yo quería comentar, bueno, a mí en general los textos de la autora me gustaron muchísimo. Me pareció que maneja un ritmo muy interesante en su descripción de sus cuentos, porque siento que no ve la necesidad de darnos un preámbulo extenuante antes de comenzar el relato, sino que digamos que lo suelta de una vez con una fluidez muy marcada, y para luego, pues prácticamente casi al final de cada relato dejarnos caer completamente al vacío con estos finales que nos dejaban prácticamente en shock. Entonces, me gustó mucho este tipo de relatos, de narración, como lo hace. Y sí, como que coincido con todos en lo que lo descarnada que es para justamente para dar esos finales así tan abruptos que lo dejan a uno en shock. Total, claro, esa es la otra cuestión que pasé por alto y que me hace recordar, Joana, que justamente es eso, ¿no? O sea, por un lado los cuentos en primera persona donde uno se involucra de una, y claro, esos finales que de verdad son como una cachetada o un puño, totalmente de acuerdo. Ese que está en pantalla en este momento fue otro de los que leí y debo confesarles que por un lado me parece supremamente intenso, pero por otro lado me ha dejado pensativo. O sea, la verdad yo todavía no entiendo si es un símbolo de algo el personaje o a qué se está refiriendo. Es un cuento
Es un cuento que a mí me afectó, pues quiero decir, en la manera en que me afectó es que empieza narrando un sueño. ¿Sí es este? No, ¿sí es? No estoy seguro. Sí, sí, es el de la niña que es mutilada de los bracitos y las piernitas y que empieza a estar enfrente de la familia de los padres y de la mamá, del papá y al final resulta... No, pero tal vez no sé. No, no sé. No, no, es que recordé uno bueno, ese, el que estás mencionando, y a mí ese me impacta mucho porque empieza narrando un sueño y dice, bueno, el sueño es lo mejor, ¿cierto? O sea, es un sueño desgarrado, es un sueño donde no pasan cosas bonitas, y entonces, y esa es la mejor parte, o sea, cuando ella se despierta, la realidad en la que está habitando es peor, entonces... Perdón, les estaba diciendo, la mejor parte es el sueño, se supone, y es un sueño desgarrador donde pasan cosas terribles, y luego se despierta una realidad donde está aún peor que en ese sueño, y no queda claro quién es el personaje, quién es el que nos está hablando. Me recuerda un poco al Innombrable, esa novela donde el que habla es alguien que está acostado, tirado, o algo que está allí tirado en una cama, en el Innombrable. Aquí en Orfandad, que este sí es el que ahora tenemos en pantalla, es alguien, una mujer particularmente, o por lo menos es femenino, no sé, es porque no sé si es una mujer o una niña o una bebé, ahí me quedó la duda, está diciendo, lo primero que dice es que tuvo un sueño y en el sueño se burlan de ella, se burlan justamente de su condición y luego despierta una realidad que es aún peor que ese sueño. Entonces, todas estas cosas, este en particular, Orfandad, me confundí con el de muertes, pero es que este Orfandad me ha dejado pensando en eso. Si estaba hablando de la muerte, si estaba, de qué me estaba hablando en este cuento, porque realmente no, o sea, me impactó, me hizo sentir muchas cosas, duras todas ellas, pero no logro entender quién fue el que me las dijo o quién fue la que me las dijo, ni desde dónde me las dijo. Entonces, este tipo de cosas me asombran y vuelvo, insisto, que es una autora que uno tiene que leerle como toda la obra, porque realmente esa intensidad, como bien nos decía Joana también, pocas veces se encuentra en, en, en esto, pues en los autores. Creo que con ese cuento también se muestra mucho la versatilidad de la autora, ¿no? Es un cuento muy corto, pero que muestra que el sueño, lo que tú dices, el sueño era la parte bonita y la realidad puede ser aún más tenaz que cualquier otra cosa. Y es un cuento muy corto, pero que dice demasiado. Sí, yo con ese cuento creo que yo me quedé con la idea de que era o sea, como que le dio voz a un bebé abandonado y que lo abandonaron porque nació deforme. Yo me quedé con esa idea. O ya me lo Sí. inventé. No sé, la verdad. Es que eso es lo que tiene ese cuento, que uno no sabe exactamente. Yo llegué a pensar que era, no sé, algo muerto, un ser muerto, pero la verdad es que no, todavía no logro entender quién es esa voz allí en Orfandad. Bueno, y quizá justamente mm, de allí el título, ¿no? O sea, lo que sí es cierto es que es algo abandonado, algo o alguien abandonado a sí mismo y a su precariedad. Hola, ¿están ahí? Sí, sí, aquí estamos. Deja mucho a la interpretación, ¿no? Me parece que es de estas autoras que no te dan todo como digerido, sino te deja como mucho que analizar, te deja sin tener muy claro el quién está hablando, el de dónde viene.
Exactamente, eso es otra de las cosas que lo involucra a uno totalmente con el cuento, claro, con sus cuentos, con todos, eso le exige a uno, como han trabajado otros autores, es es esa autora que le exige al lector y que no quiere un lector pasivo, sino que lo involucra totalmente y exige una cierta actividad por parte del lector, porque si no, el cuento le pasa por encima y sigue derecho. Exacto. Algo que también me gustó de los cuentos de ella es que es la brevedad. Creo que eso también, lo que han dicho sobre la contundencia, creo que justamente eso es algo que le da a uno duro, así como uno esperando a que, no sé, a que dé el giro y pase algo bonito, pero no. Entonces ella sí es así como de, no, 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 esto sigue aquí, aquí se acaba y no hay vuelta de hoja. Sí, bueno, sí hay, pero para el siguiente cuento. Exacto. Y esa bueno, insisto, ahora me quedé pensando, estaban las muertes ahí en pantalla y yo decía, pero lo leí o no lo leí, lo leí o Esa no es lo de las leí, que me luego me acordé que sí lo leí y ese cuento, lo que me impactó de ese es la, cómo esa crítica de que hay como unas muertes, y volvemos otra vez un poco a la conversación al comienzo de esta sesión, hay unas muertes que son las muertes visibles, hay las muertes que son cubiertas por la prensa y que nos hacen sentir que son las muertes de las que hay que hablar, y hay otras muertes que son que no tienen importancia, no son relevantes, y en ese sentido pues, nadie habla de esas muertes. eh, y entonces hace la comparación, ¿no? La muerte que nos presentan por la televisión en las noticias y la muerte que sucede en la violencia cotidiana de mi barrio de la que nadie habla. Y ahí ese contraste también me parece pues supremamente crítico, sin ser el texto o un texto que uno diga comprometido políticamente o que quiera ser un texto de denuncia. Está claro que es un texto totalmente literario que a partir de esos elementos literarios presenta ese rasgo de la sociedad pues claro, ahí es cuando veníamos hablando de que uno como lector participa activamente con el cuento y entonces asume que allí hay una crítica, ¿cierto? Pero en el cuento mismo uno no podría ver ningún sesgo. Entonces, todo esto a mí me parece que es, pues, parte de lo que debería tener pues todo gran escritor y pues eh, insisto que deberíamos hacer más visible a la señora a Inés porque yo no entiendo por qué no sabíamos más de ella antes o particularmente me reprocho no haber estado más al tanto de la obra de ella porque es una gran obra de verdad. Sí, estoy totalmente de Comento. acuerdo. Adelante, Joana, adelante. Gracias. No, sí que de verdad estoy muy impactada con la narración de esta mujer. No he leído mucho, pero por ejemplo, cuando leía, creo que es uno en el que se están buscando como niñas vírgenes para un caporal, algo así, como un dueño de un lugar, bueno, no sé, alguien, un hombre. Y pensaba también en los cuentos de García Márquez y no sé, pensaba en los dos países, ¿no? Como, o sea, esta cultura y hace poco escuchamos en las noticias cómo en La Guajira compran niñas y las venden y eso. Y pensaba en cuán claro está eso puesto ahí desde hace tanto tiempo y de verdad no se conoce. Yo pensaba también en la escritura de Bolaño, por ejemplo, que se conoce muchísimo y hay tanta gente leyendo a Bolaño y él escribe sobre todos estos prostíbulos y todo eso y la gente lo admira tanto pues porque él narra sus experiencias en los prostíbulos. Y esta autora, por ejemplo, que narra cosas tan desgarradoras que pasaron en esa época, porque seguramente ella escribió eso porque
tuvo alguna relación, escuchó, no sé, eso debió salir de algún lado, seguramente de historias reales, y que sigue pasando también en Colombia, y no se conoce, de eso no se habla mucho, está como vedado, y todo esto, todas estas cosas por las que pasan las mujeres latinoamericanas, no sé. Entonces, sí, eso también me impactó mucho, que no se conoce, se habla mucho de otros autores y la fuerza narrativa que tiene es impresionante. Entonces, no sé a qué ha pasado con el canon literario, que todo esto pues, se quedó por fuera. Sí, era eso. Sí, fíjate que justo me tocó venir a la casa Silva a escanear unos materiales, ¿no? Para el trabajo. Y justo estaba escaneando, y Rolfo me estaba ayudando. Estaba escaneando unos poemas de una señora que se llama Conchita Acosta Arce. Es una poeta barranquillera. Es uno de sus primeros libros el que estábamos escaneando. Y pues la verdad son poemas de inicio, ¿no? Entonces, no todos los poemas son buenos y tiene algunos poemas muy buenos. Y de eso hablábamos, ¿no? O sea, y le decía yo a Rodolfo, le digo, es que si la señora, ¿por qué la señora que era la generación contemporánea a un Luis Vidales, a un todos estos grandes poetas de esa generación de Luis Vidales aquí en Colombia, y bueno, ya había otros tantos que tampoco pues tuvieron la super obra, pero que por ser hombres tuvieron la oportunidad de estar presentes, ¿no? Esta señora realmente, tú la googleas y no aparece absolutamente nada de ella, muy poquitas cosas. Y suele pasar con muchísimas de las poetas colombianas que ahorita por el trabajo pues y por el círculo de lectura me ha tocado, pues me he metido los chapuzones y me he dado cuenta de eso, o sea que realmente lo del canon, aún sea uno de los escritores hombres y sea una escritura bastante malita, tuvieron ese reflector en el que pudieron estar presentes y sin embargo autoras que tuvieron mayor fuerza literaria, mayor, o sea, quedaron por fuera y a veces quedaban por fuera simplemente por tocar temas que supuestamente no debían de tocar las mujeres, ¿no? Entonces eso es como esa parte. Inés Arredondo en México hay un premio que se llama Inés Arredondo, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solo quedan como en las celebraciones de los centenarios o de, no sé, de algo muy, muy específico, pero más allá de que se esté moviendo por todos lados la obra, como bien dices, de Bolaño, por ejemplo, o un García Márquez, o algo así, les voy a dar un datito que me dio Cristina Maya, una poeta colombiana, hablando con ella sobre su padre, me contaba que en 1982, cuando García Márquez recibe el premio Nobel de literatura, todos los demás escritores colombianos no existían, ¿no? Si de por sí no existían, después del Nobel ya no existió nada que no fuera García Márquez en Colombia, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver eso, que grandes autoras mexicanas o colombianas fueron conocidas en su momento y solamente en ese sitio, ¿no? O sea, en este caso en ese Redondo de México. ¿Por qué no fue conocida en otras latitudes, por ejemplo, acá en Colombia? Porque realmente es muy poco lo que se conoce. Y así mismo pasa con autoras colombianas en México, ¿no? Que no son conocidas. Y realmente tiene que ver también con la cantidad de tiraje que se les publica. Sus libros son o por editoriales independientes con tirajes muy cortos o se autopublicaron, como en el caso de Nahui Olin, y que quedan ahí, ¿no? Y que realmente lo único que pasa con ellas es que quedan en la academia, que realmente se quedan como en estudios de tesis y que casualmente la gran mayoría de los que se interesan en ese tipo de escritoras son otras mujeres que están haciendo sus investigaciones y que están intentando como darlas a conocer, pero desafortunadamente las publicaciones académicas se quedan en eso, en archivo, en bibliotecas y ya, nada más. Y ese era mi comentario.
Sí, muy cierto lo que comentas, Alma. Em, mira, ella, Inés Arredondo, es considerada aquí en México una de las principales fundadoras de la narrativa femenina. Y ella, junto con Rosario Castellanos, junto con Elena Garro, junto con Elena Poniatowska, junto con Cristina Rivera Garza, que, como decías ahorita, buscándole, todas las conocemos y todas las hemos leído, pero no suenan a nivel mundial como otros autores de la misma época que quizá tuvieron trabajos distintos o oportunidades en las que... Ay, perdón. Oportunidades que pudieron aprovechar y que a ellas simplemente no se les dieron por la época, por el género, por mil cosas, ¿no? Porque incluso muchas tuvieron que publicar bajo otros nombres o no, o que no fueran publicadas, que sus textos fueran rescatados muchísimo tiempo después. Y bien dices, por otras mujeres que son las que están buscando rescatar eso. Si no fuera por esa investigación que se realiza hasta la fecha, pues quizá no tendríamos acceso a muchos de esos textos. Se hubieran perdido en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Ah, y otra cosa que quería comentar respecto a lo que decías de la longitud de los textos. Eh, todos los textos, todos los cuentos que se incluyen en Río Subterráneo, todos fueron escritos para ser editados juntos y ser publicados juntos, pero no fueron publicados así. Fueron todos publicados en revistas, uno por uno, excepto Las Mariposas Nocturnas. Hasta después de que salieron todos los cuentos publicados en revistas, ya fue cuando se hizo la edición completa del libro como tal y ya se publicaron los cuentos juntos. Pero originalmente fueron como por episodios, cuento por cuento de todo el libro. Y además fue un tiraje bastante grande. Fueron 4.000 ejemplares el tiraje de la primera edición de este libro, eh, con la editorial Era, que es justamente la editorial que en su momento le estaba apostando a nuevas voces y hizo muy buenos descubrimientos realmente. Sí, exacto. Y, o sea, pensando justamente en la publicación de estos cuentos en revistas, es por lo cual no buscaron que fueran cuentos muy extensos. El cuento más largo, no solo del libro, sino de toda su narrativa, es Las Mariposas Nocturnas. Y aún así es un cuento, pues, corto para comparándolo con otros, ¿no? Con otros grandes cuentos. Eso me gusta, que sean cortos. Qué bueno que fue así. Claro, pero justamente cuando el cuento es corto hay que tener maestría para realizarlo porque tiene que tener unas características, eh, pues como las que hemos hablado, de inicios rápidos, eh, finales contundentes que exigen, o sea, básicamente pocos autores son buenos en literatura breve, y más se van a la novela porque la novela es larga y entonces ahí hay tiempo como para ir arreglando los errores. En la literatura breve no, los cuentos cortos casi que tienen que salir perfectos o si no, no salieron. Y eso es lo asombroso. O sea, escribir breve no es que sea más fácil, sino es, pues pensaría yo, es todo lo contrario. O sea, es mucho más exigente porque hay que decir en menos espacio más cosas, lo que quiere decir que hay que buscar la contundencia. Para buscar la contundencia, pues quiere decir que debes tener cierto manejo de las herramientas literarias, conocerlo muy bien y ser muy diestro en ello para lograrlo. Entonces, eso es pues lo que notamos en estos cuentos. ¿No escribió poesía? No. Ahora me quedé pensando, ahora, es tan bueno que debió ser poeta. No, eso sí, de todo lo desconozco. No sé si tú encontraste algo, Vane, si escribió poesía. No, me parece que únicamente fueron cuentos, la novela, la única novela que tiene, y los ensayos. Bueno, Y el libro infantil. Sí, pero vaya, poemas estamos no. perfectos.
Y el libro infantil, que esa es otra literatura complicada, o sea, eh, la literatura infantil también es muy exigente de realizar. ¿Alguien más quiere decir un comentario sobre el libro? Sí, no sé. John, John se conectó por teléfono para estar con nosotros, debería aprovechar para decirnos algo. Maestro, qué pena que no alcance a leer el libro, pero sí, ya con todo lo que han hablado, sí me interesa mucho porque pues también me gusta escribir cuentos y creo que una narradora y una sensibilidad de las mujeres me gusta cómo se aproximan, entonces tengo que leerla. Claro que sí, John, vas a encontrar una tremenda autora. Que, bueno, y yo aquí igual agradezco nuevamente al Círculo por 15 que me la hizo leer y me la descubrió. Totalmente de acuerdo. Hay un libro que no entendí y sé que tengo que leerlo varias veces para ver si logro entenderlo, que es justamente el que le da el título al libro, ¿no? Río Subterráneo. No entendí la relación entre la locura y los ríos, pero tiene que Sí, haberla, supongo. ese yo lo empecé también y también me causó como enredo. Ese no lo terminé de leer, ese cuento, pero tienes razón. Pues a mí me pareció que el título tiene mucho que ver con esto de como esas pasiones que ella trata de explorar en las historias, como esos temas así oscuros, como sórdidos, como desgarradores, que como que están ahí, que la humanidad, digamos, como que se mueve en esa esfera y es como un río, porque además es una cosa como turbulenta y subterráneo, pensaba yo que es porque es como solapado, ¿no? Como, pues como que eso casi no se habla, por lo que nos decía Vanessa, que eso había sido como bastante polémico cuando se publicó, porque pues no son temas tampoco fáciles de abordar, creería yo, no sé qué piensan ustedes. Sí, Joana, diste en el clavo. Em, el título de Río Subterráneo fue minuciosamente escogido por ella y justamente por lo que comentas, porque lo que quería simbolizar con esto es toda la parte, la zona oculta de los sentimientos, de la mente humana, de las relaciones humanas que fluyen todo el tiempo en nuestra vida y en la historia de la humanidad y que todos sabemos que existen, pero no están a la luz del día tan visibles, siempre van de forma subterránea, de forma oculta, pero están presentes. Eso es lo que quería simbolizar con el título Río Subterráneo. Lo leeré con atención, otra vez. A mí me toca empezar a leerlo, yo ese no lo he leído todavía. Por acá Joana Espitia comentó sobre los periódicos y revistas como, ¿qué? Como un papel importante para dar a conocer varios autores. Sí, claro, justamente, y qué curioso, ¿no? O sea, antes sí se aplicaba así, era lo que le sucedió a muchos autores que quedaban, que incluso publicaban con seudónimos también, y pues cuánta obra no habrá por allá perdida entre periódicos y revistas. Pero asimismo quería preguntar, bueno, anteriormente eran revistas y periódicos. ¿Ustedes creen que en la actualidad ese papel lo reemplazan las redes sociales o es muy diferente ese contexto?
Yo sí creo que las redes sociales ayudan hoy en día a la transmisión de esos materiales, porque un poco las revistas, y particularmente las revistas de corte cultural y literario, surgen eh, para dar a conocer nuevos autores que todavía no tienen o la gran obra o, o que son pues como víctimas de alguna clase de censura. Entonces como que las revistas era el espacio eh, en los 50, no, 1950, que es más o menos como el año en que en Latinoamérica surgen muchas. Entonces, hacían lo que hoy en día ve uno un poco replicado a través de las redes, ¿no? Y las redes trajeron otra cosa, y es el autor ya ni siquiera necesitaría de estas revistas, porque en tanto que hay blogs y tantas maneras de acceder a autopublicación a través de la red, pues entonces un poco se desdibujó esa labor tan valiosa y tan importante, y que quedó registrada ahí en las revistas de difusión de estos autores que en muchos casos iban a contracorriente y que resultaban ser como contestatarios. El problema que yo veo de las redes es que sí cumplirían esta faceta en tanto que la facilitan, pero claro, ahora como todo el mundo tiene acceso, entonces lo que pasa es que igual se terminan perdiendo los autores, porque hay tanto material que uno ya no sabe dónde encontrarlos, porque entre tantos ya no se sabe cuál. En cambio, la revista lo que ayudaba era a encauzar. Y quizá en ese sentido, pensaría yo, siguen siendo vitales las revistas, porque ante tanto material que hay por la red, necesitaría uno como, como, como algo que lo direccione, y quizá la revista y un comité editorial de una revista pues ayuda a eso, a encauzar y a un poco seleccionar entre tanto material y presentarnos el material destacado, o digamos lo que está pasando en este círculo de lectura, ¿cierto? Entre tantas autoras que hay, pues hay una selección, y le asegura a uno, eh, pues, que uno va a encontrarse unas autoras interesantes, profundas, que han sido desconocidas, y que seguramente deberían estar más difundidas en la red. Entonces, pensaría yo que aunque la red permite que cualquiera publique material, al mismo tiempo se necesita de todas maneras lo que hacían las revistas, que era como tener un comité editorial que ayudaba a centrarse en el material y a difundirlo. Maestro, Mira, ya. sí, y quería también opinar acerca del tema, porque pienso que en este momento, bueno, como siempre ha sido como difícil publicar cuentos, y realmente eh, si quieres que te publiquen un cuento, tienes que haber ganado un concurso o enviar un cuento, digamos un cuento, y que ya empiecen a reconocerte. Pero creo que sí, uno lo puede colocar en internet, pero pues ¿quién lo lee? O lo otro que he visto es, por ejemplo, hay uno que se llama Internacional de Microficción, que es como un grupo de Latinoamérica, y ahí pues se puede uno como mostrar los textos, pero realmente es para, para como los escritores que les gusta ese género. Entonces, pienso que es muy difícil, bueno, aquí en Colombia, publicar cuentos, y bueno, el otro día estaba en otro grupo y estábamos viendo a Abril Posas creo que es una mexicana, y veo que allá en México sí es más fácil publicar cuentos y bueno, y todo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, si uno dice quiere ser cuentista aquí en Colombia, como complicado. Muy cierto. Igual incluso uno podría pensar dedicarse a escribir cuentos, y también vale la pena, como retomando a la autora, ese es otro género que también ha sido como bien complicado, porque digamos que el que se dedica a poeta
igual tiene unos canales y pues no tendrá grandes editoriales, pero hay unos canales donde se difunde la obra. El que se diga cada novelista tiene las editoriales que lo respaldan, pero los cuentistas son están ahí en un medio porque ni son poetas, entonces no pueden acceder a los canales de la poesía, y los narradores normalmente los miran desde arriba hacia abajo por encima del hombro, entonces están ahí es un género digamos, recientemente es que se le está poniendo atención y que se lo mira con respeto, pero inicialmente dedicarse a escribir cuento era como... Y es eso, maestro, lo que es, digamos, como que las editoriales grandes pues le dan prioridad pues a los novelistas y a ciertos novelistas por un tema más comercial. Y los cuentistas pues yo considero que como lo dijiste, que escribir un buen cuento a veces es más difícil que una novela. Y por ejemplo en Borges, no sé, en Borges uno lo ve y entonces sí, no debería haber como ese rango como que yo soy novelista, entonces como que estoy a otro nivel, no. Para mí escribir cuento y minificción es difícil y realmente pues no lo valoran. Total, y aquí con la autora que estamos leyendo hoy nos damos cuenta de eso, o sea que este género es justamente muy apropiado para enfocarse como en esos temas que no se enfocan los demás. Entonces, sí, sería bueno como una, un resarcimiento del género y de esta autora que me parece que tendríamos como, ahora le voy a proponer a Alma que deberíamos como, no sé, dedicarle por lo menos una nota en la página y ver si se puede editar aquí en Colombia. Sería muy bueno. Porque, por ejemplo, aunque el Fondo de Cultura Económica reeditó, bueno, editó los cuentos completos, el material en físico no hay realmente de Inés Arredondo. Acá en el Fondo de Cultura Económica, si tienen, los tienen como en saldos. No sé, en México posiblemente los tengan como más embodegados, pero, pero sí, sería chévere porque son autoras que valdría la pena circularan también acá. Y lo mismo debería de pasar en México, que tantas autoras colombianas deberían de estar circulando allá en México. Sería interesante hacer eso. Es una muy buena idea y creo que Inés Arredondo sería una de las autoras que esperaría con ansias el cuento semanal, ya sea en el periódico o en redes. Muy, muy, muy buenos sus cuentos. Y decíamos descarnada y todo lo que hemos dicho, pero también muy contemporánea, o sea, uno los lee y es como, por ejemplo, en varias ocasiones aquí la semana pasada pasó algo que uno ve reflejado en cuentos que ella escribió, de aquí me disculpan porque no, se me pasaron las fechas del autor, o sea, escribió hace cuánto estos cuentos. Inés Arredondo, A mediados de siglo. Imagínate, y tiene una vigencia que es palpable, pues, o sea, están vivos esos cuentos todavía. Exacto, son muy actuales. El libro de La Señal lo escribió en el 65 y Río Subterráneo en 1979. súper, sí. Ella, Dale, perdón, dale. ella está considerada precisamente por el contenido y la calidad de sus textos, siendo tan ricos en tan corto espacio, como comentaba Rodolfo hace rato, tienen que ser cuentos casi perfectos, el cuento breve no se da libertad a tener muchos errores o cosas que poder arreglar después. Ella está considerada, gracias a esto, ella está considerada dentro de la generación del medio siglo, o también se le llama la generación de la Casa del Lago, que es una generación de escritores en México que fueron cuentistas
como Amparo Dávila, como Inés Arredondo, y que justamente se especializaron en hacer cuentos cortos. E incluso muchos escritores que hacían novelas o poetas que incursionaron con algún cuento, como por ejemplo Carlos Fuentes o Juan García Ponce, también forman ya parte de esta generación del medio siglo. Si les gustaron estos textos de Inés Arredondo, les voy a pasar una página que encontré por ahí hace un par de días, en que viene una lista de los libros de estos cuentistas que salieron por la misma época y que, bueno, que se publicaron en esos mismos años y que comparten algunos de los elementos en común, como la violencia, como las relaciones humanas, como el hacer tan crudas las narraciones, y creo que podría enriquecer y seguro encontramos textos ahí muy rescatables. Sería genial, sí. Sí, otra que vamos a leer más adelante va a ser Amparo Dávila, que esa es otra señora que desafortunadamente murió este año, pero vale la pena. Es otra autora que vale la pena leer. No sé si gustan, pues y vamos cerrando para contarles a quién vamos a leer ahorita en poesía. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que pues quedamos entusiasmados con la lectura. Yo quedaré pendiente del enlace, pero estoy seguro que todos aquí quedamos pendientes del enlace que nos promete Vanessa. Sí, sí. Y entonces, pues sí, yo creo que podemos ir escuchando a quién vamos a leer próximamente. A veces siento, bueno, por un lado que quisiera tener más tiempo, ¿no? Porque, digamos, uno dice, deberíamos seguir leyendo a Inés para leer, para conocerle más. Pero bueno, yo lo haré, pero bueno, yo no sé quién vamos a leer en poesía. No, no, y la idea, un poco la intención es esa, ¿no? Como tener como un parteaguas y como un abrebocas, mejor, ¿no? Para que se queden entusiasmados con las autoras y pues eso, uno ir a buscar otros materiales de ella, otras novelas, otros libros. O sea, por ejemplo, ahorita leímos Río Subterráneo de Inés, pero ya tienen la antología de los cuentos completos, entonces ya podemos leer después La Señal o podemos leer Los Espejos, ¿no? Les voy a pasar el de los ensayos también, porque es muy buena, ella es muy buena ensayista y es muy ácida. Ella es, por ejemplo, de las críticas que hacen crítica literaria sin pelos en la boca, ¿no? O sea, sin hacer una crítica no para quedar bien, sino para realmente darle al lector como las bases para que él pueda decidir si leer o no leer bajo su riesgo, ¿no? Por así decirlo, o si es que realmente tiene algunos tropiezos el libro que está o la lectura que está recomendando, o al contrario, si es muy buena, le entusiasma a uno el quererlos leer. O sea, ella tenía como que esa agilidad, esa bastante agilidad para la escritura y se agradece bastante. Y por otro lado, vamos a leer en poesía. Les había dicho en la reunión pasada que íbamos a leer a una antología de 4 autoras, de poetas colombianas, pero como tuve hoy unas cuestiones laborales y no me pude poner al día tan rápido como que yo quería, decidí cambiar el libro. Entonces vamos a leer a otra autora, vamos a leer a otra poeta colombiana. Ahí les estoy compartiendo la foto para que la vean. Ella es Lauren Mendinueta. Ella es colombiana, nació en 1977. Es autora de varios libros de poesía, pero nosotros vamos a referirnos a la antología que podemos utilizar de manera libre, que es la editada por la Universidad Externado de Colombia, que es Poesía en sí misma,
que es el libro si no estoy mal, el libro de poesía de esta colección, Un libro por centavos, número 29, si no estoy mal. Es un libro bastante rápido, corto, son 72 páginas. Lo decidí cambiar justamente por eso, porque la otra antología era pues más extensa, requería como pues darle la atención a cada una de las autoras, aunque eran pocos poemas, pero pues tocaba como dedicarle un tiempo pues bien merecido a cada una de ellas, y pues como le quité 4 días a la segunda lectura, entonces me pareció como que no era justo. Y pues lo mismo con Lauren, el libro trae como una selección de los diferentes libros de poesía que ella ha publicado. Entonces voy a contactarla. Ella, si no estoy mal, vive en Francia, si no estoy mal, en Portugal o en Francia, vive en Europa. Entonces voy a intentar contactarla para que nos acompañe, como lo hemos venido haciendo en las lecturas de poesía de poetas contemporáneas, como fue el caso con Carolina Dávila y con Paula Altafulla. Voy a ver si nos acepta la invitación. Sobre todo me voy a aventurar a hacerle la invitación porque he visto que le da me gusta y corazoncitos a las publicaciones de Un libro por 15, entonces voy a hacer el intento. Y pues les estaré informando. El libro ya lo encuentran en la carpeta de Google Drive. Esta carpeta, ustedes allá lo pueden descargar el libro. Ahí está el libro en la carpeta número 12 de Un libro por 15, está el PDF de poesía en sí misma. Lo pueden descargar para su lectura. Entonces, nos veríamos en la siguiente reunión, que es que aquí no tengo mi calendario, pero si no estoy mal, va a ser el martes. ¿Qué prefieren, el martes o miércoles? 29 o 30 de septiembre. Miércoles yo preferiría, pero Listo. Por mí Dice cualquiera de Rodolfo que los él dos prefiere está bien. miércoles, Vane que cualquier día, entonces los demás, pero septiembre, septiembre, sí, claro. miércoles, no, entonces martes. Sí, porque todavía estoy en el periodo. Listo, sí, de hecho Joana también dice que martes por el chat. Vale, entonces hagámoslo para el martes 29 a las 5 de la tarde. Martes 29 de septiembre hablaremos sobre poesía en sí misma de Lauren Mendinueta. Voy a intentar contactarla, les aviso en estos días y pues eso sería creo que todo por el día de hoy. Voy a dejar de grabar. Estoy dejando de grabar.